Bien, voy a estar haciendo un repaso de todo lo que vemos en el semestre y bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos lo que es el PCI. Ya conocen estas herramientas de archivo, que aquí vienen las de guardar, abrir y guardar como y todo eso, ¿no? Archivos recientes. Aquí vienen los archivos recientes y editar, si nosotros queremos, bueno, aquí eso ya lo saben, de copiar, pegar, y aquí si quieren reemplazar una variable por otra, si quieren seleccionar todos, si quieren duplicar líneas, eliminar líneas, comentarlas. Esto ya lo veremos un poco más adelante. Configuración. Si nosotros queremos organizar las ventanas, pues aquí las configuramos. El ejecutar con F9 y ejecutar paso a paso. Si queremos ver cómo va funcionando nuestro programa, pues ejecutamos este paso a paso. Y si quiere una ejecución explicada de cómo funciona su programa, pues aquí le dan ejecución explicada. Y si queremos verificar nuestra sintaxis y predefinir entradas. Ayuda, pues aquí vienen los ejemplos y cómo funciona el PCI, ¿no? Entonces, primero vamos a estar explicando esto, qué son las funciones y bueno, los comandos y los operadores que vamos a estar ocupando. Aquí vienen los operadores algebraicos, que ustedes ya los conocen, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y el mod, que es el resto, o el mod, o el resto del módulo, que es básicamente el residuo de una división. Aquí vienen los operadores lógicos, que esto nos ayudan tanto los operadores lógicos como los relacionales, nos ayudan a formar condiciones dentro de los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? Bueno, son los de mientras, los de repetir, los de para. Esos son ciclos y los veremos un poco más adelante. Bien, aquí tenemos ya los ciclos lógicos, que son los de conjunción, los de disyunción o la negación. Sirven para comparar condiciones, muchas condiciones dentro de un mismo parámetro. Que bueno, se lo explicaré un poco más adelante. Operadores relacionales. Es igual, distinto. Aquí tenemos dos formas de decir que uno de tal cantidad es distinta de tal cantidad. Básicamente nos ayudan estos operadores relacionales. La mayoría son booleanos. Esto quiere decir que solamente pueden tener resultados lógicos, es decir, solamente pueden ser verdaderos o falsos. Aquí tenemos las funciones matemáticas, valor absoluto, que como su definición lo dice, que un valor absoluto es indistinto cuando es positivo o negativo, el valor absoluto siempre va a ser el mismo. Un ejemplo de esto es y menos 3 y 3. El valor absoluto es el 3. Truncar es cuando nosotros, si tenemos un número decimal, lo trunca de manera que solo obtengamos un número entero. Y el redondear nos ayuda igual básicamente tiene una función similar al truncar, pero este nos aproxima al número entero más cercano. La raíz cuadrada, pues ya la conocen, la saca la raíz de un determinado número y las funciones estas son trigonométricas. Los logaritmos y el exponencial. Azar, esta función nos ayuda a que nosotros puede generar un número entero positivo. Es decir, si nosotros ya no tenemos que ingresar, si nos pide un programa, escriba 100 números, con esta función ya no los vamos a escribir, sino que simplemente los va a generar aleatoriamente. Aquí tenemos las funciones para las cadenas, que viene la longitud, la subcadena, concatenar, convertir a número y convertir a texto, mayúsculas y minúsculas. La longitud es qué tan grande puede ser una palabra. Bueno, qué tan grande puede ser una palabra. Por ejemplo, pera,
que tiene 4 caracteres y esa longitud 4, ¿no? La subcadena es de que, por ejemplo, podemos agarrar una subpalabra de una palabra general. Por ejemplo, si nosotros agarramos la palabra esperar, ¿no? Y la subcadena podría ser pera o puede ser cualquier otra palabra generada de esa misma palabra, ¿no? Concatenar, que aquí viene la definición. Retorna en R una sola cadena con los contenidos unidos de S1 y S2. Es decir, que nos une una palabra con otra, ¿no? Básicamente. Y aquí se convertir una palabra a número. Y convertir una palabra a texto. Y convertir la palabra a mayúsculas o convertir toda la palabra a minúsculas. Y de aquí ya vienen las constantes, que es el valor pi, que ya todo el mundo lo conoce. Y de este lado tenemos los comandos, que es el escribir, que básicamente nos pone en pantalla lo que el usuario final va a ver lo que va el usuario final, la serie de instrucciones que el usuario final va a hacer. Aquí le tenemos leer cuando nosotros queremos leer una variable, que la computadora lea lo que el usuario puso. Asignar cuando nosotros le ponemos un valor determinado a una variable. Y por ende, la variable pasa a ser constante. Es decir, que su valor no cambia por más que el usuario final quiera hacerlo. Y de aquí viene ya vienen las condicionales. El sí entonces, cuando una función se cumple o no, realiza diferentes funciones. Si tal condición sí se cumple, hace una serie de instrucciones. Y si no se cumple, hace otra serie de instrucciones totalmente diferentes, ¿no? El según nos funciona cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un menú de varias opciones y de esas opciones elegir una que hará, que hará una serie de instrucciones también. Bueno, eso vamos a verlo en unos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el mientras, el repetir y el para, que son condiciones. El mientras se cumpla tal condición, se va a seguir ejecutando. Igual que el repetir. Mientras se siga cumpliendo tal función, se va a seguir repitiendo. El para es diferente a estos dos, porque nosotros le vamos a definir la cantidad de vueltas que va a dar para que esa tal condición se cumpla. Bien, vamos a comenzar. Esta es nuestra área de trabajo o el área donde vamos a escribir nuestro código. Como notarán aquí, viene algoritmo y sin título. Sin título lo pueden dejar así, o igual ponerle el título del programa que están haciendo para que no se pierdan. Y tiene aquí también un fin algoritmo. Que básicamente un programa siempre debe tener siempre un inicio y un fin. Porque si no, o sea, siempre tienen que terminar las funciones. Siempre, como dicen, romper las funciones. Si no se rompen, van a seguirse ejecutando o en caso contrario, van a producir un error. Vamos a explicarles el escribir. Lo vamos a tener aquí, escribir. Y siempre para escribir, lo que un mensaje que el usuario final vea, lo tienen que escribir entre comillas, como este tipo de comillas, o pueden ocupar las otras, que en este caso es igual. Pueden escribir este tipo de comillas o las otras. Bien, vamos a escribir aquí, hola, bienvenido. Y aquí así nos va a aparecer en pantalla. Vamos a decir, hola, bienvenido. Bien, como nosotros vamos a poner aquí, ¿no? Voy a poner escribe
teclee su nombre, por favor, ¿no? Vamos a poner teclee su nombre y le vamos a poner leer. Voy a cerrar esto por aquí. Le ponemos leer y le vamos a seguir leer nombre. Le ponemos nombre y dice, hola, bienvenido. Y como antes no sabíamos su nombre, pues no lo poníamos. Y ahora, como ya el usuario final ingresó su nombre, ya lo podemos poner aquí. Las variables que nosotros no queremos que se vean, básicamente no las vamos a poner entre comillas, porque si nosotros las ponemos entre comillas, va a aparecer el nombre de la variable en sí en la pantalla y no lo que la variable significa. Por ejemplo, aquí nombre va a aparecer nombre. Si nosotros, el usuario escribió me llamo Juan, ¿no? Entonces no va a escribir Juan, sino nombre. Eso lo tenganlo muy en cuenta. Y vamos a ejecutar este programa, ¿no? Y dice, teclee su nombre, le ponemos Juan, ¿no? Dice, hola, bienvenido, y aquí aparece su nombre, Juan. Voy a voy a configurar esto, aunque se vea la terminal negra. Bien, ya tenemos aquí eso. Dice, teclee su nombre, y aquí ponemos Pedro, ¿no? Hola, Pedro. Hola, bienvenido, Pedro, ¿no? Esto vimos los comandos, ahora vamos a ver lo de asignar. Aquí tenemos asignar. Viene la explicación aquí. Esta función nos ayuda a, como ya les había dicho, a, a ponerle un valor a una variable y que ésta se vuelva constante, es decir, que el usuario final no la puede cambiar. Por ejemplo, aquí ponemos eh, su edad o su fecha de cumpleaños, no sé, ¿no? Su edad. Le ponemos 16 años o 20, como sea, 28, ¿no? Y le ponemos otra vez a escribir tu edad. En dado caso que en un grupo todos tengan la misma edad, ¿no? Quisiera suponer tu edad es y le ponen edad. Volvemos a ejecutar nuestro código y le ponemos Juan otra vez y dice, hola, bienvenido Juan, tu edad es de 28. Entonces, aquí dijimos los comandos, las variables las dejamos sin comillas y lo que queremos que el usuario final vea lo dejamos entre comillas. Tu edad, y le ponemos otro mensaje. Tu edad es, ya tenemos 28 y ponemos años. Igualmente va a aparecer aquí Matías. Hola Matías, hola, bienvenido Matías, tu edad es 28 años. Ya vimos cita tres comandos, ahora vamos a hacer el sí entonces. Y le ponemos un sí entonces. Vamos a poner aquí escribir. Bueno, escribe H si eres hombre o F si eres mujer. Aquí vamos a escribir así, a leer, porque nosotros no sabemos si el usuario final es hombre o mujer, por lo que vamos a saberlo cuando nosotros leamos la variable. Ponemos género
y le ponemos si h es igual, no, a ver, si género es igual a h, entonces escribir hombre. Y si no, puedes escribir mujer. Y vamos a ejecutar. Ponemos María. Hola María, tu edad es 28 años. Escribe H si eres hombre o F si eres mujer. Ponemos F. Como ya estamos aquí, nos va a escribir que es mujer, ¿no? Aquí ven, como ya les he explicado, aquí se tiene que poner una condición tal que su resultado sea un resultado lógico, es decir, sea verdadero o falso. Voy a borrar esto por aquí y vamos a ver ahora lo que es el según. El según, como ya les había dicho, funciona igual para menús, para un menú de opciones, ¿no? Pueden elegir aquí, ven aquí tenemos en el ejemplo, tenemos que podemos elegir 3 opciones, pero ustedes pueden poner las opciones que quieran. Bueno, tal que puedas escribir, eh, ponemos por estas fechas menú navideño, ¿no? Navideño. Aquí tenemos menú navideño y vamos a escribir afuera, le ponemos número 1, le ponemos pierna, ¿no? Piernas en adobo, no sé cómo se llama, adobo, ¿no? Pierna en adobo, escribir. Y aquí van a estar escribiendo las opciones. Milanesa con arroyos de pollo en crema. Y escribir, por este caso solamente vamos a escribir 3 opciones. 3 opciones, aquí tenemos esta, 3 opciones. Y ¿qué ponemos aquí? No sé, pollo, como rostizado. Y tras elegir ya el menú, nosotros vamos ¿cómo podemos elegir cuál opción vamos a elegir? Mediante leer lo que el usuario final va a escribir, ¿no? Aquí tenemos leer, voy a dejar esto por aquí, leer, y es la lista de variables. Yo por lo general siempre le pongo OPC, lo que significa que es opción, pero igualmente ustedes pueden poner lo que quieran, ¿no? Mediante sepan que esa variable es para la elección del menú del segundo. Le ponemos variable OPC, según que aquí tenemos, ya que él leyó la variable, la va a meter dentro de esta secuencia de opciones según OPC, si OPC es igual a 1, si es opción 2, o si es opción 3. Aquí voy a dejar 1, opción 2 y opción 3, ¿no? Le podemos escribir. Aquí tenemos que opción 1 es pierna adobo. Le pues elección con éxito, ¿no? Éxito, con éxito. Escribir. Has elegido
has elegido pierna en Adobe, ¿no? Ahí está. Elegimos pierna en Adobe. Voy a copiar esto para acá para que sea un poco más rápido. Has elegido pollo rostizado. Y aquí tenemos has elegido rollos de pollo en crema. Aquí tenemos esta opción que se llama de otro modo. En el caso de que la variable que el usuario ingresó no sea igual a estas tres, y por eso se pone de otro modo. Esta función podemos ponerla o no, tal sea la condición que nosotros le pongamos. Es decir, podemos reducir el número de variables a esas tres. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en otro ciclo, pero dice, de otro modo, pues no vamos a escribir, ahí vamos a escribir opción inválida. Como les había dicho, pueden poner esta función o no, pero miren, ya tenemos este según, ¿no? Si nosotros has elegido correctamente, pero si esta cosa no está dentro de un ciclo, básicamente aquí terminaría el programa, ¿no? Si nosotros hubiéramos elegir una variable que no esté dentro de estas, va a decir opción inválida, y básicamente, como no eligió nada, el programa no lo va a aceptar, ¿no? Porque no eligió cualquiera de la pierna o los rollos o el pollo rostizado. No eligió cualquiera de esos tres, por lo que si nosotros tenemos un programa real, pues no va a elegir, no va a saber qué opción eligió, y así pues no funciona, ¿no? Entonces, si nosotros no le ponemos de otro modo, puede mandarnos error en un programa, porque como no se eligió o no se especificó que solamente se pueden elegir cualquiera de esas tres opciones, les va a mandar un error. De ahí viene el manejo de errores, que eso lo vamos a ver durante el curso, o durante otro video, no sé, que tal vez lo haga, el manejo de errores. Esto funciona tal que no se, lo que se logra es que no se cierre el programa. Es decir, que no diga operación, en este caso no diga operación finalizada, o que el programa se corte, se ejecute o se briquee, ¿no? Tal que, bueno, el manejo de opciones sirve para eso, ¿no? Para que no se cierre el programa inesperadamente, ¿no? Sino que llegue hasta el final a donde tenga que llegar, ¿no? No se cierre, no se cierre antes. Bien, aquí ya tenemos la opción lección OPC, hacer, y ya les expliqué cómo funciona este ejemplo por medio de opciones. Cerramos este y ahora explicamos el mientras. Aquí es mientras se va a ejecutar una serie de acciones mientras se sigue cumpliendo una función, cumple tal función. Aquí tenemos el mientras. Aquí dice una expresión lógica, que eso ya se lo expliqué, tiene que ser verdadero o falso, ¿no? Aquí tenemos mientras, el hacer, la secuencia de acciones. Por ejemplo, aquí vamos a poner el número que sea diferente de 400. Si el número que vamos a ingresar es diferente de 400, pues se va a seguir ejecutando. Aquí le vamos a escriba un número. Le ponemos leer. Aquí le hacemos leer. Leer num. Y aquí le vamos a poner le voy a poner un contador. ¿Qué es un contador?
básicamente una variable que nos diga el número de veces que se va a estar repitiendo el ciclo. Esto nos sirve para otro tipo de programas que ahorita les voy a dar un ejemplo. Pero básicamente sirve para contar el número de veces que se está repitiendo. Igual sirve para otras series que se llama, creo, si no mal recuerdo, se llama ULAM o la serie de multiplicación rusa. O la serie de restas sucesivas. Para ahí sirve el contador. Un ejemplo de lo que sirve el contador, pero eso lo vamos a ver en otro video o si no un poco más adelante en otro ejemplo. Bien, aquí ya tenemos, lo vamos a escribir. Felicidades. Saliste en C veces. Y lo vamos a ejecutar. Dice, escribe un número. 455. Escribe un número. 123. Escribe otro número, ¿no? Si nosotros no le damos el número que le habíamos puesto a la condición, pues no, básicamente no vamos a llegar a ningún lado. Se va a seguir, repite y repite el ciclo. Si nosotros le ponemos el número que le pusimos 400, va a decir, se va a seguir el ciclo y va a decir, felicidades, saliste en 2 veces, ¿no? Aquí saliste en 2 veces porque aquí tuve un error. Es el C más C más 1, ¿no? Aquí tenemos 43, 403, 345, 123. Así se va a ir ejecutando los números. Tal que nosotros no le pongamos el número final. Si nosotros le ponemos el número que le hemos puesto en la condición, aquí va a decir, felicidades, saliste en 8 veces. Esta es la función del contador. Que nos cuente el número de veces que dio vueltas el ciclo. Ahora vamos con repetir. Repetir, que básicamente es algo simple, repite las secuencia de opciones que nosotros le pongamos. Igualmente voy a ponerle aquí repetir. Vamos a poner, escribo un número. Bueno, ya, no, le pongo leer número, ¿no? Leer número. Y le vamos a poner un contador. C es igual a C más 1. Hasta que el número sea igual a 0. Si no es igual a 0, no va a salir. Se va a seguir repitiendo. Bien, se va a seguir repitiendo hasta que la condición no se cumpla. Si se cumple, pues ya. Aquí le vamos a poner que se cumpla en 0, ¿no? Hasta que la función sea 0. Y su felicidades saliste en 13 veces, ¿no? Es decir, se va a seguir repitiendo, volviendo a recorrer, hasta que esta función se cumpla, sea verdadera. Esa es la función del repetir. Por ejemplo, aunado a esto, aquí pueden poner el según, y o sea que esta función se va a repetir hasta que, por ejemplo, opción, leer, OPC, y por ejemplo pueden poner aquí escribir, le ponen salir, salir, presione 0, ¿no? O sea que si
Pero esto es en cuanto a su lógica, ¿no? A lo mejor mi lógica no puede ser igual a la suya. Es decir, si nosotros vemos un problema, tal vez yo lo resuelva de alguna forma, ustedes de alguna otra forma diferente. Eso depende de la lógica de cada quien. Ahora vamos con el para. Igual este es un ciclo, pero como les había dicho, es un ciclo que si nosotros ya sabemos el término de este. Por ejemplo, aquí dice para variable numérica. Por ejemplo, pueden ponerle a, no sé, lo que sea. Valor final, valor inicial. Podemos iniciar en uno en cero en 0, en el número que quieran, ¿no? Iniciar en 1. Hasta valor final, que puede ser el 10, ¿no? El 100, ¿no? Con paso, esto es importante, pueden ponerle paso uno, es decir, que va a ir recorriendo de en uno. Escribir y serie de números, ¿no? No, número, porque la serie va afuera. Número, y aquí le ponen A, ¿no? Y si lo vemos así, va a escribir del 1 al 100. Bien, aquí ya tenemos escritos del 1 al 100. Es decir, aquí esta variable vale 1 al... En el primer recorrido la variable A vale 1. Sigue, da una vuelta completa y ahora la variable ya vale 2. Y lo escribe. Da otra vuelta completa y ahora la variable ya vale 3 y lo escribe hasta llegar así al 100. Lo que les había dicho, esto importante, es el compaso 1, que va a ir de 1 en 1. Nosotros le ponemos compaso 2, va a ir de 2 en 2. ¿Miren? Como comenzamos del 1, va a ir con números impares, porque comenzamos desde el 1. Es decir, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, hasta llegar al 99, porque hasta ahí termina el ciclo. Si nosotros los hubiéramos comenzado desde el 0, ahora sí aquí nos mostraría números pares. Ahora pueden ponerle cualquier paso con paso 5. Y nos va a mostrar de 5 en 5 los números, ¿no? Pero eso ya depende del programa que estemos haciendo o de la lógica que estemos haciendo. Es decir, lo que el fin de este ciclo es que nosotros ya sabemos las vueltas que va a dar, el recorrido, las vueltas que va a dar, ya son definidas, no como en el ciclo mientras, en el ciclo de repetir, que se tiene que cumplir una condición. Mientras eso no se cumpla, pues se va a seguir ejecutando. Pero en este caso, ya sabemos el número de veces correctas que se va a ejecutar el ciclo. Y esta es la función para. Bien, aquí vamos a continuar con un subproceso, es decir, con una función aparte el programa final. Aquí tenemos esta función. Aquí tenemos función, variable de retorno, es decir, la variable que nosotros vamos a retornar. Por ejemplo, voy a ponerle instrucciones. Por ejemplo, leer es X, ¿no? O sea, leer X, ¿no? Y entonces en este caso la variable de retorno sería X. Que esta la vamos a retornar, va a ir caminando hasta esta parte. Aquí para que nosotros la leamos aquí. En este caso hay dos tipos de funciones. Las funciones que devuelven valores y las que no devuelven. En este caso, las que no devuelven valores nos ayudan a solamente imprimir resultados o cosas así, que no devuelven ningún valor, que solamente se quedan ahí y imprimen el resultado. Por ejemplo, X, voy a poner imprimir
resultado, ¿no? Imprimir resultados. Escribir, se ponen, no sé, leer. Bueno, esto va aquí abajo. Escribir, valor de x es x, ¿no? Y aquí mandamos a llamar a imprimir resultados. Aquí lo aquí, imprimir el resultado. Aquí lo aparece, pero va, ¿no? Se me va. Imprimir resultado. Ah, ya está. Bueno, ya lo voy a escribir. Imprimir resultado. Imprimir resultado. Que en esta variable ya tenemos y los argumentos que vamos a enviar son x, ¿no? X. Y aquí venimos a retornar x. Entonces ejecutamos. Que nos lea la variable x, que es 80. Valor de x es 80, ¿no? Que ya lo retornó aquí. Bien, ven como aquí, como no lo escribí, no va a mandar la función de arriba, no la va a mandar abajo, porque no la agregamos a ninguna variable en sí. En este caso ponemos variable retorno, es decir, nos va a retornar aquí lo que significa x, o lo que significa el nombre de la variable, imprimir resultado. Pues lo vamos a ejecutar y aquí nos dice 800, ¿no? Valor de x es 800. En dado caso nosotros podemos poner eh, asignar, le ponemos resultado, variable de referencia, más 40, escribir, resultado final es de, y ponemos aquí resultado. Ejecución final, ponemos 900 más valor final es de 940. Es decir, aquí ponemos una función, una serie de instrucciones aparte y lo vamos a retornar en nuestro programa final. Así sirven las lenguajes de programación que pueden ocupar diferentes clases o diferentes métodos que lo pueden mandar a llamar desde otra clase, o lo pueden mandar a llamar desde la misma clase pero en otra parte del programa. Bien, hasta aquí voy a dejar el video. Creo que ya se hizo como de media hora, no sé. Ahí lo voy a ver en la edición. Pero esto es básicamente todas las funciones básicas que nos ofrece el PCInt. Ya en un próximo video voy a ver más a detalle los ciclos y también más a detalle
el siguiente paso, que serían vectores y matrices. Bien, bueno, ya voy a dejar el video hasta aquí. Gracias. Y preguntas, ya saben, en los comentarios o en WhatsApp. Gracias.